Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro, nuestro último encuentro de reflexión y camino sinodal, pensando y trabajando los instrumentos de trabajo que se están discutiendo en la Asamblea a partir de la lectura de los capítulos, ¿no? En este caso, vamos a abordar los capítulos 4 y 5 del documento. El capítulo 4, que lleva por nombre Caminamos juntos para que la vida en Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe. Y el capítulo 5, Caminamos juntos en el Espíritu para crecer en la comunión sinodal en nuestra ciudad. Vamos a dedicar a estos dos capítulos aproximadamente media hora, 15 minutos o 30 minutos, ¿no? 15 minutos por cada capítulo. La reflexión sobre los capítulos van a incluir también las propuestas que se están planteando en el marco del sínodo, y luego va a haber un momento de compartir y de reflexión en comunidad que no va a ser grabada, sino que va a quedar reservado a quienes estamos participando hoy del Zoom. Así que vamos a comenzar entonces ya con el capítulo 4 para no perder tiempo. Capítulo 4, recuerden su nombre: Caminamos juntos para que la vida en Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe. Bien, el capítulo 4 recupera este ícono que venimos trabajando encuentro a encuentro, que es la visitación, ¿no? Esta visita de María a Isabel. Y el capítulo 4 empieza, o va a dedicarse más que nada a la parte, como dice, celebración de la fe, a la parte que tiene que ver con la liturgia, ¿no? Entonces, y la liturgia como celebración, ¿no? Como dice el mismo título. Entonces dice: este encuentro entre María e Isabel suscita alegría, gozo. Y menciona también bienaventuranza, bendición y alabanza, ¿no? Y hace una relación entre la bienaventuranza, que está expresada de alguna forma en el Magnificat, y lo que van a ser después las bienaventuranzas de Jesús. Y va a utilizar una expresión muy interesante, ¿no? Que dice: las bienaventuranzas de la visita de María e Isabel nos muestran el revés de la historia, ¿no? Que no es lo mismo que la historia al revés, ¿no? Sino el revés de la historia, porque habla justamente de ensalzar a los humildes, ¿no? De rescatar a los pobres, ¿no? De acordarse y socorrer a su pueblo Israel. O sea, nos muestra la salvación desde el revés de la trama. Muy interesante. Y de alguna forma este ícono de María Isabel y este encuentro celebrativo lo va a relacionar con los santuarios, ¿no? Planteando que los santuarios son de alguna forma también este ámbito de bendición, de bienaventuranza, de encuentro. En los santuarios se da además el encuentro, o mejor dicho, se da también la Eucaristía, que es esta acción de gracias en comunidad, ¿no? Donde se vive, digamos, el encuentro desde la piedad, ¿no? Pero también desde la belleza, desde el descubrir que Dios está presente en cada situación de nuestra historia personal a la cual nosotros acudimos a Él y a través de los santos, ¿no? Es más, va a decir el documento: somos la iglesia de la Eucaristía, ¿no? Que sería lo mismo que decir somos la iglesia de la acción de gracias. En realidad la fe es celebración gozosa, ¿no? O sea, la fe no es solamente piedad, es celebración gozosa. Y además, dice el documento, cuando es celebración gozosa, es vida para todo el pueblo. Entonces, ahí surge una primera pregunta para que pensemos, ¿no? ¿Cómo alcanzar una liturgia, ¿no? ¿Cómo alcanzar una celebración de la fe que sea realmente viva, que no sea solamente un seguir un rito, ¿no? Que vivifique la Iglesia por la celebración de los misterios que la liturgia contiene, ¿no? ¿Qué caminos, otra pregunta, qué caminos renovar o inaugurar para ser más plenamente signo e instrumento de comunión, ¿no? Porque fíjense, ¿no? La Iglesia es sacramento, signo visible de la presencia de Dios, pero también es instrumento, ¿no? Signo visible de la comunión que se vive entre nosotros. Entonces nos dice, ¿no? El santuario nos muestra que se necesita, la vida del santuario nos muestra que se necesita en nuestras iglesias formas más festivas de celebración de la fe, de participación, de alegría y de fervor. Es más, dice,
muchos participan pero no se sienten parte, ¿no? Qué interesante, ¿no? Muchos participan de las celebraciones de la fe. Ahora, no todos se sienten parte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para realmente ser una iglesia de acogida, ¿no? También este no sentirse parte no pasa siempre necesariamente por un déficit de la actitud de acogida. A veces también pasa por la dificultad para entender el lenguaje y la expresión propia de la nueva cultura, ¿no? También a veces por la dificultad para entender qué es lo que necesita el pueblo hoy, ¿no? De alguna forma plantea el documento, ¿no?, que hace falta una nueva catequesis que entienda estos nuevos lenguajes, estas nuevas expresiones culturales, pero que sea sobre todo una catequesis de la alegría, ¿no? Como dice el Papa Francisco, que no seamos cristianos con cara de vinagre, ¿no? Con esa expresión tan coloquial que siempre tiene, ¿no? La piedad popular es expresión de esta catequesis de la alegría y de la experiencia del encuentro del pueblo fiel con Dios, ¿no? Es más, el documento va a decir que la piedad popular es un tesoro de la iglesia porteña, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que distintas edades, en distintos barrios, en familias, comunidades, procesiones que caminan la ciudad, o sea, la vida de la piedad popular es una vida muy activa en nuestra ciudad. Y va a decir particularmente que la piedad popular, me pareció muy interesante esto, no es solamente la piedad de los humildes, ¿no? No porque esté mal que sea la expresión de los humildes, sino porque la piedad popular está llamada también a ser expresión de la fe de toda la iglesia, ¿no? Y no es solamente una piedad testimonial, para decir, bueno, la peregrinación a Luján, que se hace todos los años, ¿no? Sino que tiene que ser una fe viva, encarnada, ¿no? El santuario miren, tiene una tríada de, digamos, de características que lo definen, que me parecen muy interesantes, como lo plantea. Primero, el santuario es un lugar de paso, pero también es un lugar de encuentro donde se genera la esperanza. Entonces acá tenemos la primera tríada, paso, encuentro y esperanza. El santuario también es un lugar donde se vive la fiesta, se experimenta el perdón y se expresa la súplica, ¿no? Fiesta, perdón y súplica son la experiencia que todos hacemos en el santuario, ¿no? Y por último, el santuario tiene 3 gracias, algo tomado de Schoenstatt, ¿no?, que es la gracia del cobijamiento, de la transformación interior y del envío para la evangelización. Fíjense qué lindo, ¿no? Estas 3 gracias que el padre Kentenich decía, ¿no?, fundador de Schoenstatt, de los santuarios: cobijamiento, o sea, un lugar donde uno es recibida la vida como viene, ¿no?, dice el santuario, donde uno es transformado interiormente y donde de esa experiencia de transformación lo que le nace es el envío, ¿no? El ir y contar esto que a uno le ha pasado, lo que hemos visto y oído, diría esta canción de iglesia, ¿no? En el santuario hay lugar para todos se sienten incluidos y protagonistas. Cualquiera de nosotros que haya pasado por un santuario puede dar fe de esto, ¿no? La gente canta, celebra, va al santo. Los mismos fieles del santuario tienen la pechera y ayudan a sus propios feligreses, digamos, ¿no? Se vive este espíritu fraterno, ¿no? También es un lugar privilegiado para la escucha, ¿no? Vemos, o por lo menos yo recuerdo, ¿no?, por ejemplo en algunos santuarios, ¿no?, las filas en los confesionarios, o de los sacerdotes sentados en los bancos, escuchando al peregrino, ¿no?, escuchando al peregrino que abre su corazón. También nosotros necesitamos esto, poder experimentarlo, ¿no?, sentirnos peregrinos y sentir que tenemos un lugar donde abrir el corazón, ¿no? Entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que crezca este vínculo entre el santuario y la parroquia, ¿no? Porque parece que muchas veces tenemos en nuestra arquidiócesis santuarios, ¿no?, y por otro lado las parroquias. Entonces el santuario es del santuario, digamos, ¿no?, y la parroquia como que va por otro lado. Bueno, ¿de qué manera podríamos, ¿no?, tener una experiencia más de comunión las parroquias con los santuarios? Bien. Por último, o bueno, el último punto, digamos, sobre el cual hace hincapié este capítulo 4 es la liturgia sacramental centrada en la Eucaristía, ¿no? Y va a decir varios puntos que son bellísimos, ¿no? Uno dice, hay que hacer de nuestra vida una liturgia de adoración,
¿no? ¿Saben? La palabra liturgia viene del latín, a su vez tiene una raíz griega, que la liturgia era el servicio público, ¿no? Que se hacía. Entonces, digamos, ¿de qué manera nosotros cuando servimos hacemos adoración, ¿no? Porque la adoración es delante del Santísimo, pero también es delante del hermano, ¿no? Del hermano que sufre, del hermano que necesita nuestra escucha, del hermano que necesita nuestra palabra, o desde la propia actitud de recibir, digamos, ¿no? Al hermano. La Eucaristía tiene que hacer crecer la comunión, ¿no? Si nuestra vida está sentada en esta acción de gracias, ¿no? La Eucaristía nos hace iglesia hospitalaria, acogedora, nutricia, ¿no? También es la palabra que utiliza, ¿no? Ahora, todo esto suena hermoso, ¿no? Pero qué pasos dar? Es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué pasos dar para integrar más plenamente a todos, ¿no? en esta vida de comunión, ¿no? Para hacer crecer especialmente esa comunión? ¿Y cómo integrar dentro de esto a las familias, ¿no? A las familias, y no solamente a la familia tal como la pensamos siempre, sino también a los nuevos modelos de familia, ¿no? ¿Qué otros espacios se pueden generar? ¿Cómo acompañarlas, ¿no? ¿Cómo acompañar a las familias? ¿Cómo acompañar a las personas que viven en soledad? ¿Cómo acompañar a las personas mayores, ¿no? Evidentemente, digamos, hay que vincular la vida sacramental con también la dimensión personal y social del sacramento, ¿no? O sea, digo, el sacramento no va a ser solamente este signo visible de la presencia de Dios, sino que nosotros estamos llamados a ser también para el hermano signos visibles de la presencia de Dios. Ser un sacramento nosotros mismos, ¿no? Sabemos que hay una profunda sed de interioridad y hay nuevos caminos de búsqueda. Como siempre decimos, las personas por ahí han de alguna forma renunciado a la religión instituida, pero no han renunciado a la búsqueda de Dios, ¿no? ¿Qué caminos, podría ser una pregunta, qué caminos nuevos podemos abrir para acompañar esta búsqueda? Se menciona este pasaje de la Samaritana, del encuentro de la Samaritana con Jesús. ¿Recuerdan cuando están ahí charlando al costado del pozo de agua, ¿no? El pozo de Jacob, ¿no? Y entonces la Samaritana le dice, Jesús le dice, es el agua viva, ¿no? Y entonces ella dice, dame siempre esta agua, ¿no? Que es una metáfora también de que estaban en el pozo, ¿no? Pero también hoy hay otros pozos, ¿no? Que necesitan ser llenados con esta agua viva. Los pozos del dolor, podríamos decir, de los exiliados de la ternura y la justicia, de las víctimas de la pandemia, de la soledad y del desamparo, ¿no? El documento o el capítulo 4 termina de alguna manera diciendo que todos deseamos que esta vida nueva, que puede nacer de estos pozos de agua viva, que pueden ser los santuarios y las parroquias, se vuelvan también celebración de la esperanza, ¿no? Que se vuelvan celebración de la esperanza para la ciudad. Entonces, ahora sí, para ya finalizar el capítulo 4, les quiero comentar, algunas de las propuestas que plantea este capítulo, ¿no? Después cada uno puede ir al capítulo y profundizar. Primero, la valoración de la liturgia a partir de los sacramentos, ¿no? La liturgia, como dijimos, no es simplemente el servicio al culto, sino también el servicio a la presencia o a la manifestación de Dios en el culto. Si no, solamente son ritos vacíos, ¿no? O como decía el Evangelio, Jesús en el Evangelio, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Lo segundo, la necesidad de ofrecer espacios e instrumentos para la iniciación litúrgica, ¿no? Porque también no hay una escuela de liturgia, no hay una enseñanza de la liturgia para que los fieles la puedan vivir más plenamente. Realmente hagámonos una pregunta muy honesta, ¿no? Cada uno, pero de la misa, ¿cuánto sabemos y con cuánta conciencia vivimos cada parte de la misa? Probablemente identificamos las partes de la misa, ¿no? La liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, pero en sí, con qué profundidad la vivimos, ¿no? Incluso se plantea la posibilidad de organizar o armar un organismo de liturgia.
Bien. Después, otra posibilidad que se plantea es la de crear espacios de ejercicio orante. Y una cosa que se plantea muy interesante y que para nosotros es particularmente conocida, es la de fomentar el encuentro en casas de familia, ¿no? Es decir, que las casas de familia también pueden ser santuarios, no solamente los santuarios en el sentido formal, ¿no? Promover encuentros ecuménicos e interreligiosos, bueno, nosotros sabemos de los diálogos. Convocar y dar espacio también a los artistas para que puedan expresar la belleza de Dios en la iglesia y en la ciudad, ¿no? Así que, de alguna manera, y con esta breve síntesis, yo les tracé un panorama de lo que el capítulo 4 aborda. Como verán, es riquísimo. La verdad es que siempre, no sé, a mí me resulta novedoso, digamos, los caminos por los cuales Dios nos está llevando en el sínodo, y bueno, toda esta reflexión que se puede profundizar en el documento. Bien, con esto concluimos el capítulo 4. Concluir es una forma de decir, porque en realidad sabemos que no se termina, sino que se abre más bien un espacio para profundizarlo y después dialogarlo. Y nos vamos a trasladar, en un sentido figurado, al capítulo 5, ¿no? Capítulo 5, que como dijimos, lleva por nombre Caminamos juntos en el Espíritu para crecer en la comunión sinodal en nuestra ciudad. Bien, comunión sinodal, espíritu de comunión, son palabras que nos suenan por el Papa Francisco, pero también nos suenan por nuestra propia experiencia de espiritualidad a partir del carisma de la unidad que Chiara Luiz nos contagió de alguna manera y nos presentó. Pero bueno, el capítulo hace una reflexión muy interesante, porque lo que por ahí para nosotros puede sonar conocido, por ahí para otros no, y por ahí también para nosotros puede ser la oportunidad y la experiencia de resignificar esto de la comunión y el caminar juntos a partir de una nueva lectura, ¿no? También actualizada, en el sentido de la fidelidad creativa, como diría Jesús Morán, ¿no? Entonces, el capítulo, y bueno, retomo obviamente lo del ícono de María Isabel, ¿no? Nuevamente, María se pone a la par con Isabel y la acompaña durante ese tiempo, ¿no? De alguna forma camina junto a Isabel. Y a partir de esto surgen de alguna forma como ciertas características, o sea, digamos, un estilo, digamos, ¿cómo sería el estilo sinodal? ¿Cómo sería esto de caminar juntos? Y les digo, cada punto no tiene desperdicio. Hay un montón de cosas súper lindas e interesantes. Yo por ahí también voy echando alguna cosita mía, pero siempre con el respeto, digamos, a lo que el documento dice, ¿no? sin desvirtuarlo. Caminar juntos sería mística y profecía. Fíjense qué lindo, ¿no? O sea, es mística porque caminar juntos no es simplemente el acto de caminar, sino también en el caminar se descubre a Dios. Claramente nos vendrá seguro al recuerdo el camino de Maús, ¿no? O sea, caminando, los dos discípulos que estaban muy acongojados por la partida del maestro, digamos, de pronto se encuentran frente a Jesús, ¿no? Jesús se les aparece en el camino. Entonces, el caminar también puede ser una experiencia mística, pero a su vez es profecía, porque es caminar para el anuncio, no es un caminar sin un norte, sin un sentido. Es caminar porque se camina para en el camino también ir anunciando, ¿no? Anunciando la salvación. Ahora, caminar juntos tampoco es que sea tan sencillo, ¿no? Requiere reformar actitudes y estructuras. Esto obviamente involucra a la propia iglesia, ¿no? Pasar de una espiritualidad individual a una espiritualidad de comunión, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a vivir esta espiritualidad de manera individual. Todos recordaremos aquella frase que había en las iglesias antaño, ¿no? Salva tu alma. ¿Recuerdan esa frase de los redentoristas, ¿no? Salva tu alma, ¿no? La salvación como salvación individual, ¿no?
primero la salvación, como si todo dependiera de nuestros méritos, y por otro lado, como si fuera sola o exclusivamente individual. Por supuesto que los redentoristas no le daban este enfoque, pero podría interpretarse así, por eso es importante decirlo, ¿no? La salvación es gracia y la salvación es colectiva, ¿no? Nos salvamos con los otros, porque somos ante todo pueblo de Dios, ¿no? Por eso es que están las tres iglesias, ¿no? La peregrinante, la purgante y la triunfante, porque son las tres iglesias que se salvan juntas, ¿no? Entonces, la iglesia es ante todo sacramento de esto, ¿no? Sacramento de unidad, sacramento de salvación y sacramento de esperanza. Es decir, sacramento, signo visible, ¿no? Signo visible de unidad, signo visible de que Dios actúa en la historia y que por lo tanto que hay una esperanza para nosotros, ¿no? Que es la esperanza que anunciamos en el querigma, ¿no? Que Jesús murió, resucitó y con su muerte y resurrección alcanzó la salvación para todos. Para todos, incluso hasta para el buen ladrón, ¿no? Que 5 minutos antes de que Jesús partiera se ganó el paraíso, ¿no? Así que todos estamos en esto. Es de alguna forma vivir un Emaús cotidiano, ¿no? Porque todo el tiempo estamos haciendo esta experiencia de perder la unidad con Jesús, ¿no? de perder la unidad entre nosotros, de salir a caminar, ¿no? Salir a caminar en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra parroquia, recobrar la unidad cuando Jesús se nos vuelve a aparecer en medio nuestro, ¿no? Fíjense qué linda esta experiencia, ¿no? De perder, caminar, recobrar en este Emaús cotidiano, ¿no? La sinodalidad, por lo tanto, comienza con una actitud de escucha, ¿no? Es más, el documento va a decir una cosa muy fuerte y muy linda. Dice, tenemos que abrir el caudal de gracia que nos aportan los carismas. Fíjense el lugar que el documento de trabajo le da a los movimientos, ¿no? Y con una definición tan contundente, ¿no? O sea, abrir el caudal de gracia de los carismas. O sea, los carismas tienen un caudal de gracia para renovar la iglesia, ¿no? Para llegar a ser este pueblo santo de la Trinidad, ¿no? Caminar juntos es también participar del sacerdocio de Cristo, va a decir el documento, ¿no? Nosotros somos, por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Participamos del sacerdocio de Cristo, aunque no tengamos el sacerdocio ministerial. Pero eso, nos da también una responsabilidad y una oportunidad, ¿sí? Ahí termina de alguna forma este primer punto que es como, bueno, ¿qué es el caminar juntos, ¿no? Y el que sigue es aún más bonito, ¿no? Porque la verdad, dice, en la iglesia, o que podríamos titular, Maravillas de Dios, Iglesia y Ciudad, ¿no? Fíjense, ¿no? La iglesia en la ciudad es aquella que puede manifestar las maravillas de Dios. Ahora, para manifestar estas maravillas de Dios, la iglesia está llamada a descubrir caminos de renovación. Está llamada a descubrir caminos de renovación porque las maravillas de Dios son siempre actuales, digamos, no son solamente una memoria, ¿no? Una memoria litúrgica incluso, sino también es Dios que actúa siempre en la historia. Y acá podríamos hacernos una pregunta, todas estas preguntas que yo voy dejando para que después podamos conversar, pero para aquellos que estén mirando el video, que también se las pueden llevar al corazón, ¿no? Fíjense qué hermosa pregunta que podríamos hacernos. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros y para la iglesia en Buenos Aires, ¿no? Para nosotros los movimientos y para la iglesia en Buenos Aires, es decir, para lo que los movimientos también pueden hacer en la iglesia de Buenos Aires. Sin duda, respuestas puede haber tantas y tan bonitas, pero hay algo que es claro, ¿no? Que sin duda tiene que ser una iglesia servidora de la vida, ¿no? O sea, presente en la vida de la gente y servidora de las realidades de vida de la gente, ¿no? Ahora, el discernimiento, digamos, para encontrar el camino, ¿no? De cómo ser iglesia servidora, de cómo construir esta iglesia o este sueño de la iglesia en Buenos Aires, tiene que ser comunitario.
¿no? Nuevamente acá, ¿se acuerdan como cuando decíamos lo de nadie se salva solo, ¿no? Como incluso decía el Papa Francisco en el Urbi et Orbi de la pandemia, ¿no? Nadie se salva solo. Bueno, el discernimiento también es comunitario, ¿no? No es un discernimiento solamente individual. Y requiere, fíjense, una escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu. De los gemidos del Espíritu. Y dice, de los gemidos del Espíritu, sean explícitos o mudos. ¿No? Acá me acordaba lo del efatá, ¿no? El sordomudo, que él no podía hablar, no podía decir, dame el habla, ¿no? Porque cuando al ciego le preguntó qué quieres que haga por ti, el ciego le dijo que yo vea, pero el sordomudo no podía, ¿no? Y sin embargo el sordomudo algún gemido emitió, digamos, ¿no? De alguna forma dio a entender que él necesitaba ser tocado por Dios, ¿no? Tal vez fue este gemido mudo del Espíritu, ¿no? Que Jesús lo hizo ver, que brota del sordomudo y que le permite a Jesús acercarse y decirle, efatá, ¿no? Ábrete. Claro, ¿no? Eso también es muy importante. Dios no puede actuar, Jesús no puede actuar si nosotros no nos abrimos, ¿no? Si no nos abrimos a la gracia, si no somos un canal para el actuar de la gracia, digamos, Jesús no puede actuar, ¿no? Este discernimiento tiene que ser una praxis permanente, ¿no? Ahora, claro, ustedes mirán, discernimiento comunitario, bueno, son cosas en algún punto novedosas, pero también bellas, ¿no? Entonces podríamos hacernos una nueva pregunta. ¿Cómo mejorar el funcionamiento de los ámbitos de discernimiento comunitario? ¿No? Nosotros tenemos dentro del territorio de la Arquidiócesis de Buenos Aires los copapas, que son los consejos pastorales de las parroquias, los copadecas, que son los consejos pastorales de los decanatos, que agrupan a las parroquias. Por ahí si alguno lo sabe, disculpe, yo hablo como si alguno no lo supiera. Y los copavicas, ¿no? Que son los consejos pastorales de las vicarías. En la Arquidiócesis de Buenos Aires sabemos que las vicarías son 4, ¿no? Centro, Devoto, Flores y Belgrano. Bueno, ¿cómo mejorar esos ámbitos de discernimiento? Cualquiera de nosotros puede dar fe o puede experimentar de que en algunos lugares realmente son lugares muy participativos, pero en otros son lugares, digamos, que de alguna forma están un poco desmovilizados, ¿no? O a los cuales le falta llegar la voz de los jóvenes, o bueno, nuestra propia voz. Entonces son ámbitos privilegiados para transformar y renovar. Pero también nuevos ámbitos de discernimiento que a lo mejor no estén, ¿no? Y que a lo mejor haya que pensar. Ahora, si hablamos de discernimiento, tendríamos que pensar también los signos de los tiempos que hay que discernir, ¿no? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son los signos de estos tiempos que tendríamos que atender, ¿no? Y como parte de la lectura de los signos de los tiempos, ¿cuáles son los emergentes sociales que nos interpelan, ¿no? Hay emergentes sociales, digo, el aborto, el abuso, las personas que viven en situación de calle, la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay muchos emergentes sociales que nos están hablando de cuestiones que hay que atender, ¿no? Y que nos interpelan. Por lo tanto, casi como consecuencia que se sigue de esto, digamos, es necesaria una conversión pastoral y misionera, ¿no? El documento va a hablar de comprometerse en una liturgia de la justicia y el amor, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? O sea, el amor y la justicia van de la mano, ¿no? No hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor. También va a plantear la necesidad de desarmar nuestra propia ideología para ver al otro, ¿no? Esto, mirémonos puertas para adentro, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras ideologías nos impiden entrar en comunión con el otro? O nuestras ideologías, nuestra forma de pensar, de ver la vida, de entender la política, la economía. Bueno,
o de justamente de entender también estas cuestiones sociales, muchas veces nos impiden el diálogo con el otro. Que dialogar no significa conceder, dialogar es dialogar, es decir, ir a un encuentro auténtico desde la propia verdad, ¿no? Tratando de establecer un puente. En ese sentido hay mucho para aprender y para crecer juntos, ¿no? Pero bueno, es fundamental como clave el amor, ¿no? O sea, no puede haber un diálogo fraterno si no está la condición del amor de por medio, ¿no? Particularmente porque nosotros somos manifestación del amor de Dios para el hermano. También, obviamente, digamos, ir a este diálogo, de poner las propias ideologías, no los valores, ¿no? Las propias ideologías, ir a un diálogo honesto, ¿no? Implica también una audacia misionera, ¿no? Una audacia misionera, que es renovar las mentalidades, las actitudes, las prácticas y las estructuras, ¿no? La audacia misionera no es solamente una actitud individual, sino que también es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, de prácticas y de estructuras, ¿sí? En definitiva, termina digamos, este capítulo con una frase que dice, ¿no? Una iglesia que enseña debe ser primero una iglesia que escucha. Qué lindo, pero qué profundo también, ¿no? Una iglesia que enseña debe ser primero una iglesia que escucha, ¿no? Y que testimonia con la vida, porque como decía también Pablo VI, digamos, el mundo escucha a los maestros, pero mucho más los escucha cuando son primero testigos, ¿no? Cuando con su vida muestran que lo que enseñan lo viven, ¿no? Y por último, y ya para terminar este capítulo 5 y terminar de alguna forma este recorrido que hemos hecho por los 5 capítulos del documento, están las propuestas, ¿no? que realiza el capítulo. Y las propuestas las podríamos circunscribir a los siguientes puntos, ¿no? Lo primero es estimular la comunicación como signo de instrumento de la comunión. Sin duda, la comunicación es un déficit de la Iglesia, ¿no? Si no, preguntémonos cuántos de nosotros, cuántos de nuestros parroquianos conocen que hay un sínodo en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántos lo están viviendo con plena conciencia? Esto no es para sentirnos mal, ni para digamos, rasgarnos las vestiduras, pero evidentemente tenemos que estimular y mejorar la comunicación, ¿no? Porque la comunicación, bien entendida, es signo de instrumento de la comunión, ¿no? Fíjense que la Trinidad es perijóresis, ¿no? Que es justamente amor recíproco que se comunica. Entonces la comunicación, perdón, también es signo de la comunión trinitaria. Hace falta recomponer y fortalecer los vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el sínodo a lo mejor no llega a todos, ¿no? Bueno, ¿será que hay algunos vínculos que están rotos? ¿Será que hay algunos vínculos que necesitan ser fortalecidos? Lo importante del sínodo, desde mi punto de vista, no es la asamblea sinodal, sino los frutos que la asamblea sinodal puedan generar en nuestra arquidiócesis y de las cuales nosotros vamos a ser protagonistas, ¿no? La asamblea es, si se quiere, el ámbito de discernimiento comunitario para pensar la evangelización en la ciudad, pero la evangelización va a ser tarea de todos los laicos de la arquidiócesis. Entonces no hay que afligirse porque a lo mejor el sínodo no llegue a todos, porque las consecuencias del sínodo van a llegar a todos. Todos vamos a terminar bañados en este espíritu de sinodalidad. Hay que formar equipos, ¿no? Equipos de profesionales, equipos operativos para la animación, también para la administración, ¿no? Crear lo que se generó en las consultas sinodales que se llamaban EPASIS, que eran estos espacios de participación sinodal. ¿De qué manera podemos seguir, una pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos seguir reproduciendo esta dinámica sinodal que inauguró el proceso del sínodo inaugurado, valga la redundancia, en 2017 y que finaliza en este 2021, perdón?
fomentar o promover la santuarización de las parroquias, ¿no? Y que las parroquias, como dijimos, se vinculen a los santuarios, reorganizar las pastorales, establecer nuevas formas de organización eclesial y de vida sacerdotal, ¿no? ¿Es la forma actual en la cual está organizada la vida sacerdotal la mejor forma? Un seminarista de pronto tiene que pasar por ahí un fin de semana en su parroquia, o debería pasar el fin de semana con su familia de pronto en el proceso de formación, digamos, poder testimoniar en su familia lo que está viviendo en el seminario. Debería poder trabajar, por ejemplo, hacer la experiencia de un laico, de lo que es tener que ganarse un sueldo, hacer la experiencia, ¿no?, de la vida, porque esa experiencia de la vida lo hace pastoralmente más cercano. Bueno, muchas cosas, ¿no? Crear una vicaría del clero para atender especialmente a las vocaciones, ¿no? Porque también hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? ¿Quién atiende la vida espiritual de los sacerdotes? ¿Quién atiende la vida espiritual de los sacerdotes y de los consagrados? Atender el continente digital, ¿no? Hay un continente que es un territorio, que es el territorio de la arquidiócesis, o el territorio de las parroquias, o de los decanatos, la vicaría, digamos, ¿no? Según el grado, el nivel de agregación que tomemos. Pero también hay un continente digital inmenso, que no es un territorio específico, pero que son las redes, ¿no? Los lugares donde los jóvenes hoy comparten su vida, desde un viaje hasta un encuentro, hasta una comida, ¿no? Mucha de la vida durante esta pandemia pasó por el continente digital, ¿no? Las misas que celebraban por Facebook o por Instagram, en fin, los Zoom que se organizaban para seguir sosteniendo y animando los grupos parroquiales. Hay todo un continente digital que también está llamado a ser evangelizado. Y por último, también fomentar el diaconado, ¿no? Sabemos que la vida primigenia de la Iglesia era una vida con gran cantidad de diáconos, ¿no? Diáconos e incluso diaconisas, diáconos mujeres, ¿no?, que servían a sus comunidades y ejercían, digamos, el diaconado como una forma también de su sacerdocio bautismal. Bueno, hacen falta diáconos, ¿no? Sabemos, a veces decimos faltan vocaciones, faltan sacerdotes, también faltan diáconos, ¿no? También faltan laicos que quieran asumir un compromiso más profundo con la vida de la Iglesia y con el servicio a los hermanos. Les cuento simplemente una anécdota, ¿no? Pero ustedes saben el servicio sacerdotal de urgencia. Me llama una amiga diciéndome que había un bebito que estaba no voy a decir el hospital, en un hospital que necesitaba la unción de los enfermos. Estaba muy grave, digamos, casi a punto de partir. Bueno, buscaban en ese momento un sacerdote que lo pudiera atender. Bueno, no lo encontraban. Y justamente no porque el sacerdote no atienda su función, sino porque el sacerdote está en mil cosas, ¿no? Y me llamaron a mí, bueno, y llamaron al servicio sacerdotal de urgencia, que solamente atiende por la noche, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lograron contactar a través de una parroquia y bueno, y fue un sacerdote. Pero fíjense, qué difícil hoy tal vez es poder contar con un auxilio de este tipo, ¿no? O que de pronto en un hospital vaya alguien a llevar la comunión. No tenemos los ministros de la Eucaristía, sin duda. Pero bueno, sin duda la vida, digamos, del pueblo de Dios no tiene horarios, no tiene estructuras. Digamos, la vida se abre paso, ¿no? Entonces tenemos también necesidad de que esta vida sea atendida. Bien, con esto finalizo la reflexión sobre los dos capítulos, tal como habíamos quedado. Bueno, espero que esta reflexión, que es simplemente una introducción a los capítulos, sirva para que puedan profundizar en ellos, y bueno, para la charla que vamos a tener ahora nomás. Y bueno, nos veremos cuando Dios o la Iglesia nos lo demanden, ¿eh?
Bueno, saludo a todos los que están del otro lado. Ahora detenemos la grabación y hasta siempre o hasta pronto.